El proyecto de ley es muy importante, es muy interesante y tiene materias que es bueno explicitar. ¿Cuántas materias están vinculadas a este tema? Uno es el tema del contenido obsceno en los programas de televisión, es uno. Y otro es la renovación automática de la licencia. Son dos temas diferentes. Son dos temas que no dependen causalmente uno del otro. Se está legislando paralelamente sobre los dos temas. ¿Existen además otros temas o no existen otros temas? Si miramos la televisión nacional, existen varios temas que deberían incluirse si se va a renovar la licencia. ¿Por qué? Porque la licencia es del espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación, no es privado. ¿Por qué? Porque la licencia es del espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación, no es privado. Entonces, ese espectro que se está renovando tiene varios temas que están en discusión, que podrían ser objeto de ser ahora incluidos y decididos en este tema. Uno es el tema de cómo se utiliza el espectro en la parte de educación moral, de educación cívica, de educación cultural en el país, en el cual apunta principalmente el proyecto. Y no está mal como apunta, me parece que está bien, pero me parece que es insuficiente. Es cierto que la televisión nacional se ha convertido en una manera de cambiar un criterio básico de hermandad entre peruanos, de cambiar un criterio básico de respeto y de moralidad entre peruanos, de un criterio básico de respeto a la mujer, de una manera de exacerbar una especie de machismo insufrible y deteriorante de la propia calidad del ser humano. O sea, se ha convertido en la burla del país, en la burla de la propia nación, de nuestra historia, de nuestra tradición. La televisión peruana desinforma de lo que es el Perú, da valores y da señales y construye personajes en contra de lo que es el Perú. No digo todos los programas, algunos de ellos. Alguno por ahí apareció y desapareció como la paisana Jacinta, pero sigue dando vueltas en casi todos los programas, no con la misma cara ni con las mismas características, pero con el mismo espíritu. O sea, lo nacional, lo original del Perú, sea andino, amazónico o criollo, no es sino un elemento para ser desfigurado y caricaturizado y burlado en la televisión nacional. De ahí que hay ahí un problema importante. Pero hay otros dos problemas que son claves, que debería ser objeto, si se va a renovar la licencia, tiene que ser objeto de una legislación. No puede obviarse, renovarse la licencia y no ser claro. Yo hago una pregunta, ¿quiénes son los dueños de la televisión peruana? Son seres fantasmas. ¿Quién es el dueño de Canal 4, Canal 5, de los diversos canales que hay? ¿Están en Miami? ¿Están en dónde? ¿Son propiedades? ¿Quién maneja? ¿Dónde están los directorios? ¿Dónde están las representantes? ¿Se sabe de algún canal? Porque hay una participación nacional e internacional conocida, pero los otros canales, ¿eso es posible? ¿Eso es legítimo en una sociedad, en un Estado nacional? Que el mayor sistema de comunicación de valores, de identidad, de normas hacia la ciudadanía, porque eso es la televisión en su conjunto, sea prácticamente anónimo y sea inclusive transferible anónimamente. Se habló que un canal lo había comprado un señor por aquí, otro señor por allá, un señor que venía de Panamá, otro que venía... Hay cantidad de cuentos y de historias y al final, como nadie da la cara, no se sabe exactamente quién es propietario de quién. ¿Quién es propietario del canal que era el señor Barus Itcher, por ejemplo? Una pregunta. ¿Quién decide los contenidos? ¿Quién decide la programación? ¿Quién decide lo que sale y lo que sale? ¿Quién decide el precio que le va a poner a los partidos políticos en las campañas? ¿Quién decide cuándo es crédito y cuándo es apoyo? Eso no se sabe. Es una incógnita. ¿Eso es posible que sea una incógnita? ¿Es posible que un factor clave en la formación de la voluntad nacional desde el punto de vista cultural y de la voluntad política desde el punto de vista del sistema político sea secreto, sea reservado, o sea de corrillos, o sea de casi de circunstancias anecdóticas, que vaya a saber uno qué cosa contendrá? Puede tener las mejores cosas del cielo y las peores cosas del infierno.
Por eso, señor presidente, me parece que en este proyecto de ley debe incluirse, si se va a incluir la renovación de la licencia, porque ese es el argumento. El argumento central es renovar 10 años más e indefinidamente la licencia. Eso es lo fundamental. Lo otro es lo complementario. Si se va a renovar la licencia, que es el espectro radioeléctrico de propiedad de los peruanos, se debe hacer a cambio de nada. A cambio que se ordenen algunos programas que están mal hechos. No, está bien que se haga eso, pero no es suficiente. Uno adicional que plantearemos es el tema que tiene que ver con justamente el registro en el Perú de los propietarios, la identificación de quiénes son los que manejan realmente los canales de televisión, la responsabilidad como empresas que actúan en el Perú y no son transnacionales que actúan independientemente de donde estén ubicados sus negocios. Pero hay un segundo aspecto que está vinculado a ese tema, y es la vinculación con la política. La política ahora es un tema que tiene mucho que ver con el manejo de medios. ¿Quién es el gran decidor de la política? ¿Por quién vota la gente? Por el que conocen. ¿Y cómo conocen a la gente? En su barrio, en su fábrica, en su región, en su localidad, pero nacionalmente o regionalmente o ampliamente, ¿cómo conocen? A través de los medios de comunicación. Y un medio de comunicación fundamental es la televisión. Como decía por ahí algún comentarista crítico, el que no está en la televisión en política no existe. Y si está en la televisión como para ser burlado, para ser objeto de caricatura o de formación, la población lo va a conocer por esa vía, con esa caricatura. Entonces pasa a tener la televisión un poder político efectivo en el país. ¿No se va a decir nada sobre eso? Las televisoras, ¿cuánto quieren cobrar por lo que es una cosa elemental que existe en muchos países del mundo? La franja electoral. Esto es, ¿cuál es el mayor costo de las campañas electorales? El pago en televisión. Si el espectro radioeléctrico de los peruanos, tendría que haber, como existe en Chile, en Argentina, en casi todos los países de América Latina y en casi todos los países del mundo, existe una franja que cuando hay campañas electorales se sortea entre los partidos que participan y es gratis para los partidos políticos. No tienen que pagarla, porque eso es un servicio para que los ciudadanos sepan, conozcan, vean las propuestas y discutan. Democratiza la vida política. La saca del control de los lobbies, de las estafas, de los negocios, del negocio bajo la mesa y la pone sobre el tapete. Eso no quiere decir que se le expropia, se le anula la participación en la televisión, sino que hay una franja electoral. Dicen que eso sería el socialismo, eso existe en Argentina y funciona muy bien. Eso existe en Chile y funciona muy bien. Existe en la mayoría de países donde hay televisión pública que compite con privada y el espectro radioeléctrico en los sistemas de elección política se plantea que haya una franja electoral que se distribuye entre los partidos según cómo es la participación de los partidos en el sistema político, según las reglas del sistema político, no según las reglas de los directores de televisión, de los dueños de televisión, de los amigos de los dueños de televisión. Por eso creo, señor presidente, que este proyecto de ley nos da una oportunidad de democratizar esos dos aspectos, de mejorar sustancialmente esos dos aspectos. Sí se va a tocar, como se está planteando explícitamente, el tema de la renovación de la licencia. Entonces, ¿vamos a renovar la licencia a cambio de nada? ¿Acaso no es un gran e inmenso negocio la televisión que domina parte del sistema político? Porque lo que dice, lo que no dice. No entro en ejemplos, pero todos conocemos cantidad de ejemplos de cómo funciona el manejo de la televisión desde hace muchos años en el país. De ahí, señor presidente, que yo plantearía que se agreguen esos dos temas, porque el punto fundamental de este proyecto de ley es la renovación del espectro eléctrico. Y eso es una propiedad de los peruanos. No es como entregar el mar peruano a la libre, no, es una propiedad. Y por eso planteo que además del tema que está planteado se incluyan esos otros aspectos. Sobre el punto, plantearemos en su momento respectivo proyectos de artículos específicos para ser debatidos en la comisión.